Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre matrices. Espero que pongan atención. Vamos a ver la definición de matrices y las operaciones que pueden realizarse con, con estos, ¿eh? Vamos a verificar de qué se compone una matriz. Tenemos el álgebra matricial y la definición que una matriz es un arreglo, ¿vean? Un arreglo ordenado de números. Se les conoce también como tablas, ¿no? Tablas de datos. Pero es un arreglo. Los números en el arreglo se denominan elementos de la matriz. Cada uno de estos es un elemento de la matriz. Entonces la matriz puede estar encerrada en corchetes o en paréntesis grandes, ¿verdad? Que abarque a todas las filas. Bueno, si se dan cuenta, una matriz se compone por filas. Acá, una, dos, tres. Y por columnas. Acá, una, dos. Por eso es un arreglo ordenado. ¿Cómo identificamos de qué tamaño es? Acá. Primero se cuentan las filas. Una, dos, tres filas por dos columnas. Entonces, esta matriz es de 3 por 2 y la cual se puede identificar como M por N. Esta matriz que ustedes ven acá también puede identificarse como una matriz unidimensional. Está compuesta solo por una fila. El número de elementos de una matriz se obtiene al multiplicar el número de filas por el número de columnas, ¿sí? Entonces, acá, 3 por 2, 6. Entonces, esa es la cantidad de elementos que contiene esta matriz. Hay matrices de diferentes tipos. Acá vamos a ver como que para denotar las matrices se usarán letras mayúsculas. O sea, A igual a, ese es el nombre de la matriz. Y los elementos dentro de la matriz los ubicamos por A y J. Y en este caso puede ser la fila y J la columna. ¿Sí? Ese es el orden de siempre. Fila, columna. Entonces, esto es una matriz. ¿Dónde tiene estos elementos? Contamos en este ejemplo con una matriz de 2 filas y 3 columnas. Tipo de matrices. Esa es la matriz unidimensional. También recibe el nombre de vector. Eso sería vector porque solo consta de una fila, aunque tenga 3 columnas. Y ese sería un vector columna, solo consta de una columna. Y consta de 2 filas. Entonces, este tipo de matriz se llama matriz unidimensional. Tipo de matrices. Esta es la matriz M por N. Dice que esas se clasifican en función del número de filas y columnas, en donde M representa la fila y N las columnas. Y se clasifican en, tenemos matriz rectangular, si la matriz tiene más filas que columnas o más columnas que filas. Entonces, esa sería una matriz rectangular. Si las filas son más que las columnas o al revés, tiene más columnas que filas. Y esta es la matriz cuadrada, cuando se tiene el mismo número de filas y columnas. Es decir, que M es igual a N. Tenemos la matriz nula, donde dice que todos los elementos son ceros. Esa sería una matriz nula. La diagonal principal es una matriz cuadrada. La diagonal principal es la línea que va desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha de la matriz. Matriz identidad. Son matrices cuadradas que tienen unos en la diagonal principal. Eso lo vamos a ver más adelante en matriz identidad. Y tiene ceros fuera de ella. La matriz triangular superior
Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos por debajo de la diagonal principal son ceros. Tenemos una matriz triangular inferior. Es una matriz cuadrada en la que todos los elementos por encima de la diagonal principal son todos ceros. Y la matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos fuera de la diagonal son ceros. Vamos a ver los elementos de esas. Matriz transpuesta es una matriz derivada de otra matriz. Se obtiene de la permutación de filas por columnas o viceversa. Bueno, vamos a definir elementos de matriz. Entonces, que nos quede claro acá que la matriz se define por filas primero y luego columnas. Entonces, filas se cuentan primero. Entonces, 1, 2, 3 filas. Acá la matriz es de 3 filas. Y 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Acá. Entonces, la matriz es de 3 por 4. Así se denomina que la matriz es de 3 por 4, se dice. Entonces ya se entiende de que estamos hablando de que son 3 filas y 4 columnas. ¿Cuántos elementos tendría la matriz? Pues 3 por 4, 12. Entonces 1, 2, 3, 4. Por 3, 12. 12 elementos. Aquí está. Entonces acá tenemos las columnas y las filas. ¿Sí? Esta es de 3 filas por 4 columnas igual. Esta es de 3 filas, 3 columnas. Esta que está acá, podemos determinar que es una matriz cuadrada, porque la misma cantidad de filas que las columnas. No es una matriz cuadrada. Esta sería una matriz rectangular porque es diferente la cantidad de filas. Esta tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Entonces ya con esto podemos identificar los elementos de una matriz y el tamaño. Para definir de cuántas filas por cuántas columnas. Ahora vamos a ver lo que son las operaciones con matrices. Ya nos empieza a poner bueno. Las operaciones con matrices se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones. Hoy vamos a ver sumas, restas y multiplicaciones. Ya en la siguiente clase veremos algunas otras cosas como la división, la transpuesta o la matriz inversa. Acá tenemos A. ¿Ve? Tiene un nombre la matriz. La matriz A es igual a 201, 300, 511. Y la matriz B es igual a 101, 121, 110. Para poder realizar la suma o la resta, las matrices deben de ser del mismo tamaño. Esta es cuadrada y esa también. Pues, pero si es rectangular y la otra es del mismo tamaño, no hay ningún problema. Pero deben ser del mismo tamaño las matrices que se van a operar. ¿Cómo se hace la suma? Bueno, A más B es igual, primero, a el primer elemento, el que está en la fila 1, columna 1, se suma con el que está en la fila 1, columna 1. O sea, 2 más 1, acá. ¿Sí? El que está en la fila 1, columna 2, se va a sumar también con el de la fila 1, columna 2. 0 más 0. Fila 1, columna 3, con fila 1, columna 3. 1 más 1. Acá, 1 más 1. Ahora vamos a la siguiente fila. Fila 2, columna 1. O sea, sería 3. Fila 2, columna 1, 3 más 1. Acá, 3 más 1. Y pues el 0 con este 2, 0 más 2, 0 con 1, acá. Y vamos a la última fila. 5 más 1. 1 más 1 y 1 más 0. Acá. Este paso, pues para efectos de ejemplo lo estamos haciendo. Pero realmente saltamos hasta acá. 2 más 1, 3. 0, 1 más 1, 2. 3 más 1, 4. 0 más 2, 2. 0 más 1, 1. 5 más 1, 6. 1 más 1, 2. Y 1 más 0, 1. Esta sería la matriz resultante. ¿Sí? De sumar A más B. Esa sería la nueva matriz. Acá tenemos otro ejemplo.
Acá no vamos a hacer este paso, sino que de una vez vamos a saltar al resultado. Y así es como se hacen las matrices. Ojo, una matriz puede llevar números positivos y negativos dentro de ella. O sea, cada elemento tiene libertad de ser positivo o negativo. Lo importante acá es respetar sus signos, tal cual. ¿Sí? En este caso, matriz A se compone de estos elementos y la matriz B tiene sus propios elementos. Y en ellos hay positivos y negativos. Entonces, vamos a lo que hicimos acá. Fila 1, columna 1 con fila 1, columna 1. ¿Acá? Entonces, sería el 3 más menos 2. Como es negativo, lo que va a hacer es restarle. 3 menos 2 y me queda 1. Acá. Menos 5 menos 1, pues esa ley ya las conocen ustedes, sería menos 6. 4 más 1, 5. 9 más 5, 14. 8 menos 7, 1. Menos 7 más 6, menos 1. Menos 6 más 9, 3 positivos. 4 y 3, 7 y 2 y 2, 4. Entonces, sumar esta más esta nos da como resultado esta otra matriz. ¿Alguna duda hasta el momento con la suma? No, Inge. Muy bien, gracias. Resta. Vamos a ver la resta de matrices acá. Es exactamente la misma operación, solo que este transforma en negativos los de la segunda matriz. Pero si ya vienen, en este caso, negativos, pues los va a transformar en positivos. Como la ley de signos que ustedes ya conocen, de menos por menos da más. Estas son las mismas matrices que vimos en la suma. Entonces, 2 menos 1, 0 menos 0, 1 menos 1, acá. 3 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 1, 5 menos 1, 1 menos 1 y 1 menos 0. Eso está indicado acá. Los resultados pues ya serían 2 menos 1, 1, 0, pues no pasa nada. 1 menos 1 se convierte en 0. 3 menos 1 es 2. 0 menos 2 es menos 2. Y 0 menos 1 es menos 1. 5 menos 1 es 4. 1 menos 1 0. Y 1 menos 0 pues no pasa nada, se queda en 1. Entonces la resta de A y B sería esta matriz resultante. En este caso, acá lo que va a pasar es que los negativos de la primera matriz se quedan igual y se va a restar estos, los de la segunda. Si en la segunda hay negativo, se va a transformar en positivo. ¿Sí? Entonces sería 3 menos menos 2. O sea, 3 menos menos 2. O sea, menos por menos da más. Entonces se transforma en positivo. 3 y 2, 5. Ahora acá tenemos menos 5 menos menos 1. Entonces el 1 se transforma en positivo y acá pues 5 negativos y 1 positivo me quedan menos 4. 4 menos 1, pues 3. 9 menos 5, 4. 8 menos 7, 15. Y menos 7 menos 6, pues sube a menos 13. ¿Se dan cuenta? Esta matriz es de 2 por 3. Es una matriz rectangular. Y la segunda matriz tiene que ser igual, 2 por 3. Y la resultante es 2 filas, 3 columnas. ¿Existe alguna duda con la resta de matrices? Todo claro, muy bien. Bueno, ahora sí viene pues una un poquito más trabajosa y hay que poner atención con la multiplicación de matrices. Antes de eso, solo quiero mostrarle que también en la suma y la resta no necesariamente son solo de dos. Podemos tener 3 o más matrices haciendo operaciones, o sea, A menos B más C. Pues sí, se trabaja de la misma forma. Primero se ejecutan dos y el resultado con la siguiente. O van ustedes y dicen
5 menos 3 serían 2, más 2, 4. Entonces es una matriz resultante, 4. 3 menos 2, 1. Menos 1, pues 0. Y así. Se pueden haber más matrices operándose, no simplemente de 2. Pero ojo, las matrices, recuerden, siempre del mismo tamaño. Bueno, multiplicación de matrices. ¿Qué pasa en la multiplicación? Ojo con esta regla. Cuando tengan la primera matriz, esta en este caso es de 1, 2, 3. 3 filas, 1, 2, por 2 columnas. O sea, es de 3 por 2. Y esta segunda es de 1, 2, 2, por 3 columnas. Entonces, las columnas de la matriz número 1 deben ser del mismo tamaño que las filas de la matriz número 2. Y entonces sí se puede multiplicar. ¿No? En este caso, el segundo ejemplo, tenemos una matriz de 1, 2, 3 filas por 3 columnas. Y esta tenemos de 2 filas. Resulta que la cantidad de columnas de la primera es diferente a la cantidad de filas, por lo tanto no se pueden multiplicar. Esa es la regla para la multiplicación. ¿Sí? Cantidad de columnas de la primera debe ser igual a las filas de la segunda. ¿De qué tamaño queda la matriz? Bueno, la matriz va a quedar del tamaño que indique las filas de la primera por las columnas de la segunda. En ese caso, esta tiene 3 filas y esta tiene 3 columnas. Entonces, la matriz resultante va a ser de 3 por 3. Al final nos queda una matriz cuadrada, 3 por 3. Aunque esto no era cuadrado, esta era de 3 por 2. Y esta de 2 por 3. Entonces, regla básica, esto. Si no, no se puede. Aquí está. Aquí en esta matriz chiquitilla vamos a comenzar a ver cómo es que se opera. Si se dan cuenta, se toma la primera fila. Entonces, tenemos la posición 1, o sea, la 1, 1. Acuérdense de leer siempre filas primero y luego columnas. Esa sería la 1, 1. Esa sería la 1, 2. Esta sería la 1, 3. Luego, esta sería la 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esta sería la 3, 1. Esta es la 3, 2 y 3, 3. Esta, ¿cómo se lee? Está en la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3. Posición 2, 1, 2, 2, 2, 3. Hasta ahí queda. Entonces, para este caso vamos a tomar la 1, 1 y vamos a multiplicarla por la primera fila, primera columna también. O sea, 1 por 1. Acá. Más la que esté en la posición 1, 2 por la que está en la 2, 1. O sea, en la misma columna. Es decir, vamos a multiplicar la primera fila de la matriz primera por la primera columna de la matriz segunda. 1 por 1 más 2 por 3. 2 por 3. ¿Sí? Eso nos da 7. Como estamos trabajando la primera fila por primera columna, entonces el resultado va a ir a caer a la primera fila, primera columna. Y aquí por eso es que tenemos el 7. Es decir, que seguiríamos multiplicando primera fila por segunda columna, o sea, la 1 por la 2 de esta, entonces nos sería caer en la primera fila, segunda columna. Aquí 10 sería el resultado de multiplicar 1 por 2, 2, más 2 por 4, 8. Entonces sería 10. Luego esta, 1 por 3, más 2 por 5, 10. Por eso nos da 13. Al multiplicar la primera fila por la última columna. Y aquí estaría 13. El resto es lo mismo. Agarramos la primera fila, perdón, la segunda fila por la primera columna otra vez.
Entonces 3 por 1, 3, más 4 por 3, 12. Entonces eso me da 15. Su lugar es en la fila 2, columna 1, porque multiplicamos la fila 2 por la columna 1. Luego la fila 2 por la columna 2. 3 por 2, 6, más 4 por 4, 12. Bueno, tendría que ser 3 por 2, 6, 4 por 4, 4 por 4, 16. Bueno, y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Este ejemplo de esta matriz de 3 por 3 y esta de 3 por 2. ¿Mm? Primera regla, número de columnas de la primera por número de filas de la segunda, si coincide. ¿De cuánto me va a resultar esa matriz? Pues tiene que ser de 3 por 2. O sea, esto es la matriz resultante, de 3 por 2. Y aquí está otra vez la regla, lo que estábamos viendo. Primera fila por primera columna, porque por eso es que debe de cuadrar, porque cada uno de los elementos se multiplica. Es como que le diéramos vuelta a esta matriz acá. La giráramos 90 grados para que pueda multiplicarse 3 por 2, más 2 por 1, más 1 por 3. Entonces aquí 3 por 2, más 2 por 1, más 1 por 3 es igual a 11. ¿Dónde iría? Primera fila, primera columna. Ok. Primera fila, primera columna, acá, 11. Y así, sucesivamente, se haría la multiplicación de matrices. ¿Existe alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran repasar? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Leí que usted sería tan amable nuevamente de volver a explicar la suma. La suma. Ajá. La suma de la multiplicación. Sí, cabal esa. A ver, ¿la suma de matrices o la multiplicación de matrices? No, cuando ya hacemos el resultado. Ah, Cuando... Sí, por Ok, favor. Ah, mire, desde ahí, ¿dónde está? Ajá, por favor. muy bien, mire. Entonces, la regla estamos acá. Si no cuadra las columnas de la primera con las filas de la segunda, no se puede. Entonces aquí sí, aquí sería 3 por 2. Y esta es de 2 por 3, entonces sí cuadra. Paso 1. La primera fila se va a multiplicar por la primera columna. Entonces, el primer elemento, acá, fila 1, columna 1, lo multiplicamos por el primer elemento, fila 1, columna 1. 1 por 1, acá está, 1 por 1. Más el siguiente elemento de la fila se multiplica por el siguiente elemento de la columna. 2 por 3, entonces tenemos acá 2 por 3. Entonces 2 por 3, 6, más 1 por 1 es 1, entonces serían 7. 7. Este resultante va a ir a parar a la primera fila, primera columna. Por eso está acá. Primera fila, primera columna. Ojo, de la multiplicación de esto, tenemos que definir el tamaño de la matriz resultante. Entonces, ya vimos primera regla que se puede multiplicar porque coincide el número de columnas de esto con el número de filas, 2 por 2. ¿Cuál sería la matriz resultante? Debe ser el tamaño 1, 2, debe resultar de 3 filas por 1, 2, 3 columnas. Entonces al final tenemos que tener una matriz de 3 por 3. Ahí donde tenemos que llenar los espacios. Seguimos multiplicando, ya tenemos el primer resultado. Seguimos. Ahora, primera fila por segunda columna. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar 1 por 2 más 2, o sea, el siguiente elemento de la fila por el siguiente elemento de la columna. 2 por 4, 8. Más 2 que traíamos, 10. Ahora, primera fila por tercera columna. ¿Dónde va a ir aquel resultado? Bueno, en la primera fila y tercera columna vamos a ir a colocar el resultado. Entonces, primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna. 1 por 3, 3. Ok, llevo 3. Más 2, que sería el segundo elemento de la fila,
por el segundo elemento de la columna. 2 por 5, 10. Más 3 que llevaba, 13. Y así sucesivamente. Siguiente, agarro la fila 2 por la columna 1. Primer elemento de la fila 2. 3 por 1 más 4 por 3. O sea, sería 3 por 1, 3, más 4 por 3, 12. Resultado, 15. Y así, después, la segunda fila. Explico una consulta. ¿Sí? ¿Por qué le da ahí 15? Porque 3. lo suma, ¿no? Exacto, aquí. Vamos a ver. Acá. 3 por 1, 3. 3. Más. Sería 4 por 3. ¿Sí? 4 por 3, 12. 12. Entonces el resultado final tiene que ser 15. Ah, ok. Por la suma. Sí, siempre se suma. O sea, yo hago primero la multiplicación de los elementos y luego sumo. Entonces, veamos en esta más grande. Acá. Primera fila por primera columna. ¿Sí? 3 por 2. Aquí está. 3 por 2. Luego, 2 por 1. 2 por 1 acá. Luego, 1 por 3. Y ese resultado se suman. O sea, 3 por 2, esto me da 6. Más 2 por 1, 2. Más 6 que traía serían 8. Más 3 por 1, 3. Serían 8 más 3, 11. 11. ¿Dónde lo voy a colocar? Bueno, ¿qué acabo de multiplicar? Multipliqué primera fila por primera columna. Entonces, en la 1, 1. Acá. ¿Sí? Siguiente. Acá lo que hice fue multiplicar fila 2 por columna 1 para encontrar el siguiente resultado. O sea, fila 2. 1 por 2, aquí está. Más 1 por 1. 1 por 1. Más 3 por 3. O sea, segunda fila por primera columna. 1 por 2, 2. Más 1 por 1, 1. Entonces ya llevo 3. Más 3 por 3, 9. 9 más 3, 12. 12 es el resultado de multiplicar fila 2, columna 1. Entonces el resultado va a ir a caer en la fila 2, columna 1. Entonces acá, 12. Y luego, fila 3, columna 1. Entonces sería 0 por 2, o sea, 0 por 2, más 2 por 1, más 1 por 3. Acá. Entonces 0, 2 por 1, 2, más 1 por 3, 3 más 2, 5. 5. ¿Dónde va a caer? Tercera fila, primera columna. Acá. Tercera fila, primera columna. Ok, ya terminamos de multiplicar la primera columna. Ahora se pasa a la segunda. Volvemos a la primera fila, pero ahora por la segunda columna. Y así 3 por 1, 3. 3 por 1 acá. 2 por 0, 2 por 0. Y 1 por 2. 1 por 2. Hace la suma, 3 por 1, 3. Más 0, más 2, 5. Entonces, por eso es que va de haber multiplicado la fila 1 por la columna 2 y va a caer el resultado aquí en 5. Y así sucesivamente estos dos, 7 y 2. Y así es como se hace la multiplicación. Ya sabíamos de que debe ser la misma cantidad de columnas por las filas acá. Y el resultado va a ser la cantidad de filas por las de columnas de la segunda, de 3 por 2. Por eso es que tenemos una matriz de 3 filas por 2 columnas. ¿Existe alguna otra duda hasta acá? ¿Hoy sí está claro lo de la multiplicación? Sí, gracias. Muy bien. ¿Nadie más tiene dudas? No, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver esto. Bueno, este es otro ejemplo, solo que esa es una matriz cuadrada. ¿Ven? Esta resulta ser de 3 por 3. Y la otra matriz resulta ser de 3 por 3. Entonces, coincide el número de columnas de la primera por el número de filas de la segunda, 3 por 3.
Y el resultado va a ser el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda, 3. Al final nos va a quedar una matriz de 3 por 3 también. O sea, si las matrices son cuadradas, el resultado va a ser una matriz cuadrada también. ¿Sí? Aquí la misma operación. 2 por 1, más 0 por 1, más 1 por 1. Y aquí está indicado. Primera fila por primera columna. Luego, segunda fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. Y así, primera fila por segunda columna, primera fila por tercera columna, y cada uno en su lugar. Sí, esa es una matriz más grande. Hay matrices mucho más grandes también. La idea es no perderse, no perderse. Si se dan cuenta, esta tiene una diagonal acá. La diagonal es 2, 0, 1. Y esta es 1, 2, 0. Entonces, si todo está claro, creo que por favor analicen esta y pues traten de resolverla como tarea. ¿Sí? Entonces va a quedar como tarea. Entonces tendrían una suma de 3 matrices, una resta, o sea, restar A menos B, y luego pues una multiplicación, bueno, 2 multiplicaciones, y a ver qué concluyen ustedes con lo aprendido. Muy bien.